Hay un momento en el que el ticket del súper deja de ser una cifra y se convierte en una advertencia. Hoy, esa advertencia ya está impresa en cada etiqueta. Y mientras el mundo discute inflación, cadenas de suministro y nuevas normalidades, existe un atajo silencioso que casi nadie toma: convertir un puñado de tierra en un escudo. No es romanticismo rural, es estrategia financiera aplicada a tu cocina. Porque cuando la comida sube, no solo sube la comida, sube tu ansiedad, baja tu margen, y el futuro se vuelve más estrecho. Y lo inquietante no es la subida en sí, lo inquietante es lo rápido que lo normal se convierte en impagable sin pedirte permiso. Suscríbete y construye seguridad antes de que el súper decida por ti. Imagina la escena con calma, porque ahí está la clave. Entras a comprar lo de siempre, nada de caprichos, nada de hoy me doy un gusto. Solo supervivencia discreta. Arroz, pasta, huevos, verduras, algo de fruta, un par de latas por si acaso. Y aún así, el total te cae encima como si alguien hubiera metido productos invisibles al carro. Te quedas mirando el número, luego miras el recibo, luego vuelves a mirar el número, como si la realidad pudiera corregirse por insistencia. Pero no se corrige. El recibo no miente. Lo que hace es avisarte. Porque la inflación alimentaria no se siente como un titular. Se siente como una gotera. Una gotera constante que cae justo donde más duele, en lo cotidiano. Y la trampa es que, como cae poco a poco, la mayoría se acostumbra. Ajusta aquí, recorta allá, cambia marcas, sacrifica calidad, elimina frescos, estira comidas, hasta que un día descubre que ya no está eligiendo, está obedeciendo. Y cuando llegas a ese punto, el problema ya no es solo económico, es psicológico. Empiezas a comprar con miedo, a cocinar con tensión, a sentir que cualquier imprevisto te empuja contra la pared. Y ahí aparece el error que casi todos cometen. Buscan la solución donde el sistema quiere que la busquen, en el precio, en la oferta, en el descuento, en la promoción, es decir, en el mismo lugar donde no controlas nada. Pero existe otro camino, uno que no se anuncia con carteles porque no conviene que se anuncie. Convertir parte de tu alimentación en producción propia, no para vivir del huerto, no para jugar a ser autosuficiente total, sino para algo mucho más inteligente. Cortar el goteo, reducir tu exposición, asegurar lo esencial y, sobre todo, recuperar control. Control sobre calorías, sobre proteína, sobre frescos, sobre despensa, sobre continuidad. Hoy vas a conocer 8 cultivos que funcionan como una cartera anticrisis. Cada uno cumple un papel. Algunos son energía pura, otros son proteína barata que deja de ser barata cuando el mundo se complica. Otros son continuidad verde cuando los frescos se vuelven una lotería. Y otros son despensa real, de la que aguanta meses sin pedirte electricidad, sin pedirte acuerdos, sin pedirte confianza en nadie. Pero antes, una idea que lo cambia todo. Jardinería rentable no significa vender tomates. Significa que tu jardín te devuelva dinero en forma de compras que no haces. Y si quieres verlo como finanzas personales, piénsalo así. Cada vez que cosechas, estás haciendo una retirada de tu cuenta de supermercado sin pagar la comisión de la inflación. El primer cultivo es el que mejor traduce inflación al lenguaje de supervivencia: la patata. La patata parece humilde, incluso aburrida, pero en un escenario de precios altos, lo aburrido es lo que te mantiene en pie. La patata es una máquina de calorías, y cuando los precios se disparan, las calorías estables se vuelven el activo más importante de tu cocina, porque puedes sobrevivir con comidas simples si tienen base. Lo que no puedes es sostenerte cuando tu comida se vuelve ligera, cara y escasa al mismo tiempo. La patata hace algo que un economista entiende al instante. Convierte un pequeño capital inicial en rendimiento. Empiezas con una patata, incluso con una que se te olvidó en la despensa y ya está brotando, y la transformas en una cosecha enterrada que crece sin hacer ruido. Mientras tú haces tu vida, bajo tierra sucede una operación silenciosa: la multiplicación. Y cuando llega el momento de cosechar, no estás recogiendo verduras, estás desenterrando margen. Y hay una razón por la que la patata es tan potente en este plan: se almacena.
No depende de una cosecha inmediata, no te obliga a consumir rápido. Puedes curarla, guardarla, dosificarla. Y cuando puedes dosificar, puedes planificar. Y cuando puedes planificar, dejas de vivir a merced del siguiente ticket del súper. Piensa en esto como un seguro. La patata no te promete lujo, te promete estabilidad. Y en tiempos de incertidumbre, la estabilidad es la moneda más fuerte. Ahora la segunda protagonista es la prima que muchos ignoran y que en un mundo caro puede convertirse en la jugada más inteligente por metro cuadrado. La batata. La batata es el tipo de cultivo que parece solo comida, hasta que entiendes su truco. Aporta calorías, sí, pero también aporta densidad nutricional. Y además, es un cultivo que suele rendir bien con calor, tolera suelos mediocres y se adapta a macetas grandes. Y aquí viene la parte que cambia las reglas. Sus hojas también se comen. Una planta que te da alimento doble es como un activo con doble ingreso. Por un lado, cosechas los tubérculos. Por otro, cosechas hojas comestibles que pueden entrar en salteados, guisos, tortillas. Así, tu inversión no espera al final de temporada para darte retorno. Te da retorno durante el camino. Y cuando te acostumbras a pensar así, todo cambia. Ya no miras un cultivo por lo bonito, lo miras por el rendimiento, por la resistencia, por la posibilidad de mantenerte alimentado sin perseguir precios. Hasta aquí tenemos energía, base, suelo firme, pero una cartera no vive solo de base, necesita proteína. Y cuando la proteína sube, el golpe se siente en el cuerpo. Por eso, el tercer cultivo entra como un muro silencioso. Las alubias, los frijoles, las judías. Las legumbres son el tipo de alimento que, en tiempos normales, la gente subestima. En tiempos complicados la gente las persigue. Porque cuando la carne, el pescado, incluso ciertos lácteos, empiezan a ser un lujo encubierto, las legumbres vuelven a ser lo que siempre fueron. Una solución inteligente, barata, estable. Plantar alubias es plantar independencia proteica. Pero hay algo más que casi nadie menciona. Las legumbres, además de alimentar, mejoran. Mejoran el suelo, ayudan a fijar nitrógeno. Es decir, son un cultivo que no solo te da rendimiento, sino que deja el terreno más fuerte para lo que venga después. Es como una inversión que, además de devolverte beneficios, reduce tus costes futuros. Y de nuevo, el patrón decisivo. Se pueden secar y almacenar. Cuando tienes legumbres secas, tienes semanas o meses de proteína guardada. Sin congelador, sin electricidad, sin depender de que el precio se porte bien. Esa es la diferencia entre comprar comida y construir despensa. El cuarto cultivo es la lenteja. Y aquí, la historia se pone interesante, porque la lenteja es el símbolo perfecto de lo pequeño que sostiene. La lenteja es rápida, eficiente y brutalmente práctica. Se cocina rápido. Se combina con casi todo. Da proteína y minerales con facilidad. En épocas de tensión, la cocina necesita eficiencia. Necesita alimentos que no te cuesten horas, que no te obliguen a gastar energía extra, que no te compliquen la vida. La lenteja es eso, un alimento sin drama. Y lo importante no es solo la lenteja en sí, es lo que representa. Representa constancia. Y cuando el mundo se vuelve volátil, la constancia es un superpoder. Hasta aquí ya tienes un bloque sólido. Energía con patata y batata, proteína con alubia y lenteja. Si tu huerto fuera un portfolio, ya tendrías la parte defensiva cubierta. Pero ahora viene la parte que la mayoría olvida hasta que ya es tarde. Los frescos. En un escenario de inflación alimentaria, las verduras frescas se vuelven impredecibles. Un día están. Al siguiente llegan caras, mustia, sin sabor, o directamente desaparecen de la compra porque hay que recortar. Y recortar frescos es recortar salud. La factura no llega en el ticket. Llega después en energía, en ánimo, en defensas, en cansancio. Por eso el quinto cultivo no es una verdura. Es un generador de continuidad verde. La col rizada, la kale o cualquier variedad de col resistente. Esta planta tiene una virtud que parece injusta. Aguanta. Aguanta frío. Aguanta cortes sucesivos. Aguanta más de lo que uno esperaría. No te da una sola cosecha. Te da una fuente. Tú cortas, ella responde. Vuelves a cortar, vuelve a responder.
Y cada vez que responde, estás evitando una compra pequeña que parece insignificante, hasta que sumas todas las compras pequeñas del mes y te das cuenta de que ahí está el verdadero robo silencioso de la inflación. Porque la inflación te pega con goteo, con el solo 2 euros más, con el hoy está un poquito más caro, con el bueno, lo compro igual. Y ese goteo, cuando lo frenas con continuidad verde en casa, te devuelve margen sin que lo notes. Y el margen en finanzas personales es oxígeno. Suscríbete si quieres dejar de sentir ansiedad cada vez que pagas en caja. Ahora vamos a abrir una puerta que cambia la percepción de lo que significa plantar para protegerte. La despensa real, la que no depende de ofertas, la que no depende de un transporte puntual, la que no depende de que el mercado esté estable. Para eso, el sexto cultivo entra como una reina de invierno, la calabaza de guarda. La calabaza no es solo alimento, es almacenamiento natural. Es una despensa con cáscara. La cosechas, la curas, la guardas y puede durar meses, meses. Y cuando entiendes eso, entiendes por qué este cultivo es tan estratégico. Porque lo que dura te protege. En un mundo donde todo se encarece y se vuelve frágil, tener alimentos que aguantan es como tener un colchón financiero, pero en forma de comida. No es glamuroso, es inteligente. Y además, la calabaza es versátil. Sirve para sopas, purés, horno, dulce, salado. Se combina con legumbres, con patatas, con arroz. Y tiene semillas. Semillas que también se comen. Semillas que también se guardan. En una sola planta tienes comida, continuidad y la posibilidad de repetir el ciclo. Y aquí es donde la historia empieza a cerrarse como un sistema. Porque no se trata de plantar una vez. Se trata de plantar y repetir. Repetir es lo que te vuelve menos dependiente. Repetir es lo que convierte una idea bonita en un hábito fuerte. Hasta este punto ya tienes 6 cultivos, 6 piezas de un plan que no se basa en miedo, sino en lógica. La lógica de reducir exposición, diversificar, almacenar y mantener continuidad. En la segunda mitad, vamos a cerrar la cartera con 2 multiplicadores silenciosos que hacen que lo básico se convierta en suficiente. Y vamos a unir todo con una estrategia que encaja tanto si tienes jardín como si solo tienes balcón. Porque el objetivo no es que seas perfecto. El objetivo es que seas menos vulnerable. Y cuando entiendes eso, ya no miras el huerto como jardinería. Lo miras como lo que realmente es, una línea de defensa que crece mientras tú duermes. Ahora vamos a cerrar la cartera con 2 cultivos que casi nadie trata como activos, porque los confunden con simples ingredientes. Y ese error, cuando el mundo aprieta, se paga. Porque hay alimentos que alimentan el cuerpo y hay alimentos que alimentan la cocina entera. Los que convierten lo básico en algo completo. Los que hacen que un plato sencillo no se sienta como castigo. Los que te permiten estirar, conservar, levantar sabores y cocinar con dignidad incluso cuando el presupuesto se vuelve estrecho. Esos 2 cultivos son la cebolla y el ajo. La cebolla es el 7º cultivo, y si tu huerto fuera una empresa, la cebolla sería el departamento de eficiencia. No es solo algo para sofreír, es el multiplicador del sabor. Y el sabor, en tiempos difíciles, no es un lujo superficial, es resistencia mental. Porque el golpe de la inflación no entra solo por la cartera, entra por el ánimo. Entra por la sensación de que cada día cuesta un poco más, y cuando encima comes triste, el cerebro lo interpreta como derrota. Puede sonar exagerado hasta que lo vives. Hay gente que aguanta mejor una crisis porque come con dignidad, aunque sea sencillo, que otra que se siente castigada en cada plato. El estado de ánimo también es un recurso. La cebolla te da eso. Te permite hacer un guiso humilde que huele a hogar. Te permite convertir lentejas en algo profundo. Te permite hacer una base que estira todo. Y esa capacidad de estirar es economía pura. Es como reducir el coste unitario de tu comida sin reducir la calidad percibida. Además, la cebolla se guarda. Y se guarda bien. Esto es clave. Porque lo que guardas te da poder de decisión. No tienes que comprar cebollas a cualquier precio, en cualquier semana, bajo cualquier subida. Puedes comprar menos, puedes depender menos, puedes resistir más. Y aquí aparece una idea importante.
Hay cultivos que no solo te alimentan, sino que te sacan de la urgencia. Te sacan de la sensación de «tengo que ir a comprar sí o sí». La cebolla es uno de esos. Desde ahora entra el octavo cultivo, el hermano discreto que hace que la cocina sea un refugio en vez de un campo de batalla. El ajo. El ajo es, literalmente, un seguro invisible. Sirve para cocinar, sí, pero también sirve para conservar, para dar profundidad, para convertir comida simple en comida que parece más. Y en tiempos de precios altos, hacer que la comida parezca más, sin gastar más, es estrategia. El ajo también tiene una cualidad que lo vuelve perfecto para esta lista. Se planta fácil, se reproduce en ciclo y te permite repetir. Plantas dientes, cosechas cabezas, guardas cabezas, vuelves a plantar dientes. Es un sistema cerrado, es continuidad, es independencia creciente. Y si piensas como inversor, entiendes lo poderoso que es un sistema que no necesita comprar insumos cada vez. Porque aquí está la diferencia entre quien hace jardinería por entretenimiento y quien planta como estrategia. El entretenido compra semillas cada año, improvisa, prueba. El estratégico construye un ciclo que se alimenta a sí mismo. Y el ajo es uno de los mejores escalones para empezar a pensar así. Ahora, junta las 8 piezas y míralas desde arriba como si fueran un mapa. Patata y batata te dan energía. Alubias y lentejas te dan proteína estable y almacenable. Cale o col resistente te da continuidad verde, frescos que vuelven una y otra vez. Calabaza de guarda te da despensa de invierno, alimento que dura meses. Cebolla y ajo te dan sabor, conservación, eficiencia y cocina con dignidad. No es una lista de cosas para plantar, es una cartera anticrisis. Y como toda buena cartera, no solo busca rendimiento. Busca resiliencia. Busca que, pase lo que pase, tú no estés en pánico. Y ahora viene la parte que convierte esto en un plan real. Cómo adaptarlo a tu vida, a tu espacio y a tu tiempo, sin caer en la trampa de querer hacerlo todo perfecto. Primero, dar una verdad que te libera. No necesitas producir el 100%, solo necesitas producir una parte clave, porque en el objetivo no es vivir sin supermercado. El objetivo es que el supermercado deje de ser tu punto débil. Si tú logras que una parte de tu energía y tu proteína esté asegurada por tu propio sistema, ya has cambiado las reglas. Ya no eres un consumidor total, eres un productor parcial. Y ser productor parcial ya te cambia la psicología. Ya no te sientes totalmente a merced de la etiqueta de precio. Sientes que tienes palancas. Segunda verdad. El espacio no es excusa, es variable. Un balcón no te da lo mismo que un jardín, pero te da algo. Y algo es mejor que nada, cuando lo que buscas es reducir exposición. En un balcón, las patatas en saco son más reales de lo que parece. No necesitas un campo, necesitas volumen y drenaje. La batata, con una jardinera grande, te sorprende. La col resistente en contenedor te da cortes sucesivos. El ajo y la cebolla en macetas profundas pueden convertirse en tu base constante. Y si además tienes un pequeño rincón interior con luz, incluso puedes iniciar plantones y ahorrar dinero en plantas compradas. Y si tienes jardín, entonces la estrategia se vuelve más potente, pero la mentalidad debe ser la misma. Plantar por rendimiento, no por capricho. No es qué bonito quedaría, es que me da más seguridad por metro cuadrado. Tercera verdad. El tiempo que inviertes aquí es tiempo que recuperas después. Recuperas en compras que no haces, en visitas menos urgentes al súper, en menos estrés por los precios, en menos improvisación. Y el cerebro agradece no improvisar. La improvisación constante agota. Tener un sistema reduce el desgaste mental. Ahora hablemos de la parte más importante de todas y la más ignorada. La continuidad. El error típico es plantar una vez, cosechar una vez y acabar. Eso es como ahorrar un mes y luego rendirse. Lo que funciona es construir una rueda que gira. La rueda es sencilla. Plantas algo que da pronto y algo que da después. Plantas algo que se cosecha de golpe y algo que se cosecha en cortes sucesivos. Plantas algo que se come fresco y algo que se guarda. Es decir, combinas.
En esta lista ya tienes las combinaciones naturales. La col te da cortes sucesivos, la calabaza te da cosecha de guarda, las patatas te dan base almacenable, las legumbres te dan proteína secable, la cebolla y el ajo te dan continuidad de cocina. Cuando lo combinas, tu huerto deja de ser un evento, se convierte en un sistema. Y aquí entra un punto que parece pequeño, pero es enorme: la semilla. En tiempos de inflación, la dependencia no es solo del supermercado, también es de los insumos, de la tierra comprada, del plantón comprado, de la semilla comprada, del fertilizante comprado. Y no se trata de no comprar nunca, se trata de reducir dependencia progresivamente. Con ajo y cebolla, esto es muy directo. Guardas parte de tu cosecha para plantar. Con calabaza, guardas semillas. Con legumbres, guardas parte secada para el siguiente ciclo. Con patatas, guardas tubérculos sanos para replantar. Esto no es experimento hippie. Esto es autonomía de insumos. Esto es construir un pequeño circuito interno. Y cuando tienes un circuito interno, no solo te proteges del precio de la comida, te proteges del precio de producirla. Suscríbete si quieres dejar de sentir ansiedad cada vez que pagas en caja. Ahora, volvamos a lo que realmente está en juego, porque quizá tú piensas que esto va de huerto, pero no va de huerto, va de dignidad financiera, va de que tu ahorro no dependa solo de recortar, sino de crear, va de que tu inversión no dependa solo de mercados, sino de sistemas que puedes tocar, va de que tu seguridad no dependa de promesas, sino de hábitos. Y aquí aparece una escena futura que es la que quiero que tengas en la cabeza, porque cambia cómo se siente todo esto. Imagina que llega una semana mala, una subida inesperada, un titular, un problema de suministro, un aumento de precios que te deja con esa sensación vieja de impotencia. La mayoría reacciona con el estómago encogido. Tú, en cambio, abres tu despensa y ves calabaza curada, ves patatas guardadas, ves alubias secas, ves ajos y cebollas listos. Sales al balcón o al patio y cortas hojas verdes de col resistente. Y en ese momento ocurre algo raro. El mundo puede estar tenso, pero tú no entras en pánico. No porque seas invencible, sino porque has reducido tu exposición. Y esa reducción es lo que hace que una crisis no te rompa. Porque las crisis rompen a quien está completamente expuesto, completamente apalancado, completamente dependiente. Reducir exposición es el primer paso de cualquier estrategia inteligente en finanzas y en vida. Ahora bien, hay una pregunta inevitable. Y si todo esto suena bien, pero yo empiezo y abandono. Ese es el verdadero enemigo, el abandono. No la falta de tierra, no la falta de experiencia, el abandono. Y la solución no es motivación, la solución es diseño. Diseño significa que lo hagas fácil, que empieces con lo que más retorno te da con menos fricción. Por eso esta lista es tan potente, porque no son plantas caprichosas, son plantas que tienden a perdonar errores, y además, si lo haces con mentalidad de sistema, el propio sistema te arrastra. Porque cuando ya tienes ajos plantados, quieres completar con cebolla. Cuando ya tienes col que vuelve a crecer, quieres sostenerla. Cuando ya curaste una calabaza y duró meses, tu cerebro aprende y pide repetir. El hábito se vuelve adictivo, pero en el buen sentido. Adictivo a la estabilidad. Y aquí viene otro punto decisivo: el coste de oportunidad. La gente subestima lo caro que es no hacer nada, porque no hacer nada no se siente como gasto, pero lo es. Cada semana que pasa, tu dependencia es la misma. Y si los precios suben, tu dependencia se vuelve más cara. Hacer algo ahora, aunque sea pequeño, es como fijar parte de tu coste futuro. Cuando los precios se disparan, lo que duele no es solo pagar más, duele sentir que no hay alternativa. Aquí, la alternativa se planta. Y no es casualidad que a tanta gente le encante el tema de economía, ahorro y jardinería rentable al mismo tiempo. Porque en el fondo, todos buscan lo mismo: margen, espacio de maniobra, aire. Y este es uno de los pocos caminos que te da margen por dos vías a la vez. Te reduce gastos y te aumenta seguridad. Y aún hay un beneficio extra que casi nadie contabiliza: el desperdicio. Cuando tú produces, respetas más la comida,
la usas mejor, aprovechas más, planificas más y el desperdicio baja. Y bajar desperdicio es como subir ingresos sin trabajar más. Es eficiencia doméstica. Es finanzas personales de las que no salen en los libros. Ahora toma esto como cierre mental del plan. 8 cultivos. No para decorar, sino para proteger. No para presumir, sino para respirar. No para jugar, sino para construir un sistema que te haga menos vulnerable. Patata, batata, alubia, lenteja, col resistente, calabaza de guarda, cebolla y ajo. Si hoy plantas, mañana cosechas. Pero más importante aún, si hoy plantas, mañana no solo comes, decides. Decides cómo te afecta la subida. Decides cuánto te expone el mercado. Decides qué parte de tu vida no se negocia. Suscríbete y protege a los tuyos con ideas reales, no con promesas vacías. Y si esta estrategia te dio claridad, dale me gusta y suscríbete, porque el futuro no se adivina, el futuro se cultiva.